Buenas tardes a todos. Y lo primero que quisiera señalar es que para la Academia Mexicana de Economía Política es un verdadero gusto, una verdadera alegría la incorporación del doctor Raúl Delgado Weiss a esta academia que se fundó en 1985 por 9 destacados economistas de la época, varios de ellos académicos, varios que venían de su ejercicio en el sector público con práctica en la política económica, de distintas corrientes. Es una academia plural, en la cual destaca yo que quedan ahora estos nuevos fundadores: Ifigenia Martínez, Rolando Cordera y David Ibarra. Como ven, son distintas experiencias políticas, experiencias prácticas, experiencias académicas, y nos han dejado ya de acompañar, pero nos han dejado a todos una gran herencia teórica o política muy importante, que fueron Alonso Aguilar, Fernando Carmona de la Peña, José Luis Ezeñagami, Roberto Dávila Gómez Palacio, Ricardo Torres Gaitán y Antonio Sacristán Colás. Entonces, en esta diversidad, desde la economía política, la incorporación de Raúl Delgado Weiss, como él dijo desde el principio, como en general de nuestras prácticas teóricas políticas, bueno, yo soy marxista, no se asuste, esta corriente se ve enriquecida, y es lo primero que quería yo destacar. Pero antes de entrar a esto, quiero leerles parte de la carta de presentación que hicimos, como ya señalaba Raúl, Alejandro Álvarez, Ángel de la Vega y yo, para proponer a la academia su incorporación, porque no todos lo conocemos en esa amplitud. Yo, aunque por ejemplo yo, que más o menos lo conozco hace muchos años, pero yo no sigo su carrera académica, ¿qué hago mal? El doctor Raúl Delgado Weiss es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Pensilvania, es un destacado investigador y profesor del desarrollo, especializado en los temas de desarrollo e inmigración, y cuenta con una amplia experiencia en la docencia y en la organización y participación de eventos académicos nacionales e internacionales. Miembro fundador del programa de doctorado en estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, del que fue director de 2002 a 2012, es profesor invitado en varias universidades extranjeras y actualmente funge como coordinador general de la Cátedra UNESCO sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos, y es miembro de un consejo asesor de la Comisión UNESCO y otra cosa en México. Es que no sé qué seamos, son siglas que no conozco. Ha sido autor, editor de 24 libros y ha escrito más de 150 ensayos, entre capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, y cuenta con un gran reconocimiento nacional e internacional, como lo muestra su participación en organizaciones académicas nacionales e internacionales. En 1993 ganó el premio Silva Herzog del Instituto de Investigaciones Económicas y es miembro de otras organizaciones. Entonces, nada más quería resumir esto que nosotros señalamos en la carta de propuesta de la incorporación de Raúl a la academia. Entonces, por eso me da mucho gusto esta incorporación de Raúl. En primer lugar, de la exposición, yo quisiera destacar la perspectiva teórica, desde la que examina la problemática de la migración y el trabajo, que desde el título se define, desde la crítica de la economía política del capitalismo y de su fase actual, desde la teoría del imperialismo y el desarrollo desigual en la etapa de esta globalización neoliberal. Esto me parece que es fundamental, e inclusive yo creo que es muy importante su referencia una y otra vez, como lo ha hecho Arturo Guillén, a Montsouris Review, una corriente teórica marxista que en el caso de los mexicanos ha sido muy importante, de algún grupo de mexicanos, porque bueno, nuestro objetivo, uno de los objetivos del conocimiento desde la perspectiva crítica es el imperialismo norteamericano, ya que ellos son, ¿verdad?, viven en el monstruo en las entrañas. Entonces, esto es interesante a destacarlo, y analiza, por lo tanto, la migración como parte de los procesos de segmentación y precarización del mercado mundial del trabajo, que tiene manifestaciones específicas en los países centrales y en la periferia. Él, y una otra vez, nos habla de la reestructuración del capital, de la reestructuración de los sistemas de innovación, de la reestructuración del capital monopolista, de la reestructuración de los mercados de trabajo. Y yo comparto mucho con él ese concepto, porque siempre es lo que he usado: la reestructuración industrial, la reestructuración y la recomposición del capital cuando lo pienso en términos de clase. Su tesis principal
Voy a repetir algunas de las cosas, pero porque me interesa destacarlos y hacerle 2 que 3 preguntas. La migración del trabajo en las empresas de la subcontratación transnacional, o sea, en la maquila, que es en lo que yo trabajo, son caras de la misma moneda, ya que es una de las características del imperialismo hoy, es esa reestructuración del capital, de los procesos productivos, etcétera, pero uno de cuyos ejes es el abaratamiento, la desvalorización de la fuerza de trabajo. Y entonces se da en todo lo que ya él nos ha puesto encima, sobre la mesa. El otro gran aspecto que es central, característico de esta etapa del imperialismo, es la dimensión del ejército industrial de reserva, se decía clásicamente, ¿no?, a nivel mundial, y el papel que jugó ahí la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, y dónde ese gran ejército de reserva, cómo se moviliza, cómo se distribuye, y cómo se mueve, cómo está el problema o el fenómeno de la migración, y él recoge aquí, va a integrar tanto la migración internacional como la migración interna. La mayoría de los trabajadores de la maquila, en los primeros 20 años, mujeres, son trabajadores migrantes. Es una primera formación de una nueva clase obrera, un fenómeno de formación de esa clase obrera, ¿no? Y las magnitudes que nos da, pues son inimaginables. El dato que nos da que, por ejemplo, 85 millones de trabajadores están en la maquila, pero 45 o 50 están en China, ni más ni menos. Del imperialismo destaca todas las transformaciones de esa recomposición del capital monopolista, por su nombre, su apellido, yo fundamentalmente le digo transnacional, pero monopolista, con estos cambios cualitativos de la financiarización, de apropiación, cómo se ha recompuesto esta apropiación a partir de los distintos fenómenos, y las redes de producción y trabajo, de finanzas, de inversión, de innovación, y que son con nombre y apellido, redes transnacionales o redes globales del capital monopolista, ¿no?, o del capital transnacional, o de las empresas que se llaman Ford, tal y tal, con los nombres y los dueños demás, entonces siempre con nombres y apellidos, ¿no? De la importancia de la reestructuración de los sistemas de innovación, me parece también destacarlo que lo ve de una manera distinta a los neoschumpeterianos. ¿Sí? Yo creo que el encontrar estas diferencias teóricas de perspectivas de análisis son muy importantes porque nos ayudan a comprender más críticamente el proceso. No quedarlos, yo me he quedado siempre con la revolución científico-tecnológica, la quinta o la cuarta o la tercera, ¿verdad? Pero aquí él me está llamando la atención a que lo que estamos viendo es esta reestructuración de los sistemas de innovación, en donde ahora, cómo el capital se va a apropiar de la fuerza de trabajo intelectual del mundo, y ahí están los programadores de la India que por teléfono, o los que nos contestan, la gente de trabajadores de los call centers, por ejemplo, en la Dominicana, que yo alguna vez visité, contestando en inglés algún problema de la policía con algún dominicano que estaba en Nueva York, y en español, haciendo la traducción. Entonces, esta complejidad, otro de los aspectos de esta fase actual del capitalismo. La otra, la acumulación por desposesión, de la que Harvey nos ha hablado una y otra vez, pero con la caracterización que adquiere en nuestros países con el extractivismo, o también a partir de todo el desmantelamiento y la privatización de las empresas estatales. Yo creo que habría que hacer aquí quizás mayor énfasis en la participación de los capitales monopolistas de nuestros países, ¿sí?, no solo de fuera, en estos procesos de inventa, extracción o cultivo para la exportación, las nuevas características de una nueva etapa hacia afuera, como la queramos llamar, de reinserción dependiente en el capitalismo global. O sea, yo creo que hay que ver cómo están nuestros capitales por aquí formando parte, y sobre todo los grandes capitales, de esa excedente, esa transferencia de valor. De la ampliación, la recomposición del mercado mundial a partir de una ampliación no solo cuantitativa, sino cualitativa. O sea, este fenómeno de que de pronto, que se da cuantitativamente en la cuestión industrial, de que de pronto ahora la fuerza de trabajo anda por el sur industrial y no arriba, que llevó sobre todo a una vista desde el norte a decir que ya no hay trabajo, ya no hay trabajadores, ¿no?
el fin del trabajo, se nos hablaba a finales de los años 80, ¿no? Entonces, creo que ver estas dimensiones del mercado de trabajo internacional y al mismo tiempo las características particulares en cada uno de nuestros países, con todas sus posibles, digamos, características comunes en los países del sur. La migración forzada, y como luego ya voy a hablar un poquito más, él ya nos da las características nuevas que adquiere esa migración. ¿Sí? Yo quisiera que nos comentaras más esto de los mercados de trabajo que demandan esta fuerza de trabajo. O sea, no solo las razones de por qué se expulsa la fuerza de trabajo desde nuestros países, esta falta, o de, dirían los neoliberales, de oportunidades, este mercado de trabajo desestructurado, etcétera, tan precarizado, que hace que emigren, y que, como sabemos, no siempre emigran los más pobres, ¿no? Sino gente que tiene que tener los $5,000, siempre Genoveva insiste mucho en este tipo de, en este aspecto, que no es solo la pobreza, las condiciones extremas de miseria, sino que son otro tipo de condiciones, y aparte, como desde el norte hay un mercado de trabajo que está demandando a esta fuerza de trabajo, ¿no? Lo del arbitraje laboral global, yo tampoco estoy como, no acabo de entender por qué arbitraje. Entiendo lo de los trabajos, los salarios desiguales. ¿Será arbitraje porque es la imposición del salario desde el capital monopolista? ¿O cómo está el asunto por ahí? Quisiera un poquito más de un comentario tuyo, ¿no? Esta exportación de trabajo, de la fuerza de trabajo, tanto migratoria, la física, la migración tradicional que conocemos, como la exportación de trabajo a través de la maquila. Yo quizás me preguntaría, ¿no sería mejor decirlo una exportación del valor de la fuerza de trabajo o una exportación de valor? No sé, no estoy segura, pero creo que es muy importante, por lo menos a mí me ayuda a acabar de integrar ese trabajo que yo estudio de la maquila de una manera mejor con el mercado mundial, con la dinámica general, ¿no? De los 5 tipos de migración forzada, no los voy a repetir, pero yo quisiera que nos explicaras un poco más cómo era la migración antes del neoliberalismo, esa migración laboral. Sabemos que, bueno, en los años 40, la Segunda Guerra Mundial, el famoso acuerdo de, ¿cómo se llamaba?, laboral con Estados Unidos. ¿Ese? Sí, el programa Barcelo, ¿no? Era otro tipo de cosa, pero hoy, ¿cuál es la diferencia de estas características? Porque yo pensaba que una de las características de la segunda sala de desposesión, el desempleo, era como las razones clásicas de la migración, pero a lo mejor me equivoco. Y luego otro tema que en este trabajo no lo tratas mucho, pero está de alguna manera, es el papel del Estado, de las políticas públicas, tanto en el norte como en el sur, en el tema de la migración, no en el de la maquila. En otro momento podemos platicar, pero me gustaría mucho que hicieras un poco de clases en esto. Lo otro, de las nuevas características de la clase obrera, ya les decía que estoy totalmente de acuerdo con él, con esta perspectiva, y sobre todo al ver esta diferencia de cómo el trabajador de la manufactura se ha trasladado a los países del sur, que es realmente impresionante. Simplemente los trabajadores en Estados Unidos, me voy a equivocar, pero eran 30 millones de trabajadores en el año 50 de la industria manufacturera, y hoy son 10 millones de trabajadores. Entonces no es que el trabajo se haya acabado, sino cuántos se vinieron para acá, empezando por México, de Detroit a Hermosillo o a ¿cómo se llama?, o a Coahuila, ¿no? Y menciona esta problemática de la organización obrera, sus limitaciones, sus desafíos que enfrenta. Yo ahí quisiera señalar un poco, sobre todo en el de la maquila, la cuestión de género, ¿no?, que es importante señalar en esa fuerza de trabajo, el avance en la solidaridad también internacional y en la organización internacional.